Atención, porque ayer decíamos, el gobierno anunciaba estas normas, estos decretos de expulsión, pero no los publicaba. Bueno, finalmente publicados dos decretos que tienen que ver, en el primer lugar, con la expulsión de extranjeros, esto relacionado a ciertos delitos, con algunos números de la pena que tendrían que cumplir en el país los extranjeros sentenciados para que recién pueda facilitarse una expulsión, y un segundo decreto en torno al control de identidad, las horas que se amplía, digamos, el horario permitido hasta ahora para que la policía retenga físicamente una persona para hacer un control de identidad. Ojo, vamos a explicarlos al detalle. Acabo de conversar con el abogado Roberto Pereira para que me dé su punto de vista sobre eso, pero vamos de frente a lo que dice la norma. Después te voy a contar también los resultados de un mega operativo en el día 15 del estado de emergencia, donde cae un presunto tratante de personas, un presunto líder de una red que movía a este negocio de la prostitución, del proxenetismo, de la explotación sexual. Pero primero, el detalle de esta norma. Empecemos hablando del control de identidad, que es para lo que se ha generado también, o lo que ha generado mucho debate, sobre todo en el mundo de abogados y las personas que van a ser parte de esta nueva norma. Dame esa placa del control de identidad que está allí como para tener punto por punto los cambios que trae esta decisión de Palacio de Gobierno. Ahí está. Estaba pendiente, Lore, poder leer el detalle. Bueno, aquí en el control de identidad, atención, porque la norma, la modificación que se hace aplica para peruanos y para extranjeros, pero con alguna diferencia. Lo que se dice concretamente es que la policía, ante una sospecha clara de la comisión de un delito, digamos, la sospecha de que alguien va a cometer un delito o la sospecha posterior de que alguien ha cometido un delito, una situación en fuga, digamos, la policía puede registrar personalmente a la persona, es decir, vestimenta, equipaje, ¿no? Y puede ahora también registrar el vehículo, esto sin autorización de juez ni fiscal. ¿Ah? Esa es un primer punto del control de identidad. Y justamente sobre eso le preguntábamos en nuestro QR hoy a todas las personas que nos estaban sintonizando ¿qué les parecía esta modificatoria? Ponemos nuestro QR en pantalla, nuestra pregunta del día, para que puedan seguir participando. ¿Está de acuerdo con que la policía intervenga sin orden judicial ni fiscal? Les pedimos a todos que participen. Sí, y esto, digamos, es lo que está vigente por el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, en San Martín de Porres y en Sullana, ¿no? Esta situación de que se te levantan algunos derechos, como el del libre tránsito. La policía te podría detener y preguntarte qué estás haciendo, pedirte el DNI. Acá no se habla de identidad. Aquí con esta norma ya no estamos hablando de solo que haya un estado de emergencia en curso, sino sería una suerte de estado de excepción permanente. La nueva normalidad, la nueva normalidad que plantea Palacio de Gobierno para modificar el Código Procesal Penal y permitir que la policía haga estos chequeos en el vehículo incluso de la persona sin autorización fiscal. Teníamos allí la placa, podemos regresar la placa para ir comentando. Te decía, aquí no se necesita ni permiso de juez ni permiso de fiscal, y también se pasa de 4 horas, que era la norma, a 12 horas de retención para control de identidad a los extranjeros. Imagínate, motorizados que la policía identifica que están saliendo de un robo, si son peruanos, la policía puede detenerlos o puede hacer este control de identidad hasta en 4 horas. Si son extranjeros, se amplía, se triplica ese periodo hasta 12 horas. ¿Para qué te sirve ese periodo? ¿Para qué te sirve físicamente mantenerlos retenidos para hacer ese control de identidad? Para cruzar información con migraciones, para cruzar información con Poder Judicial, sentencias requisitorias. 4 horas quedaba muy corto. Se está ampliando, y con este énfasis en los extranjeros para que pueda haber un buen cruce de información. Claro, el énfasis está en los extranjeros, sin embargo hay algunas cosas que saltan a la vista, porque siempre a veces se dan normas y te encaletan ahí un artículo, una cosita allí como para irse un poquito más allá en la rigidez, que lindan con lo legal o ilegal, o los problemas de interpretación, que a veces son los más grandes cuando se trata de esta normativa. Acá la pregunta es, porque esto no solo va para los extranjeros, va para los peruanos. Por ejemplo, yo estoy manejando mi carro y de pronto un patrullero me detiene.
considera que estoy en actitud sospechosa. Me piden mis papeles, entrego mis papeles, pero de pronto me dicen, no, bájese del auto, lo voy a revisar. Eso podrían hacer también en estos momentos. Podrían hacerlo en la medida que la norma expresamente en su punto número 1 dice que la policía puede hacer este tipo de controles sin autorización de juez y fiscal. Lo dicen los 3 primeros párrafos la norma. Y ahí el problema, entramos, que lamentablemente lo sabemos, a veces hay corrupción dentro de la policía. Hay malos elementos. Como yo sé que, por ejemplo, no me van a sembrar droga. Mira, esa sospecha o esa posibilidad y sé que la tienen muchos en está. Digamos, la policía muchos no pueden tendría pensar igual por qué hacerlo. No, pero es que está, la gran institución no, pero lamentablemente sabemos que a veces hay patrulleros, hay personas que te detienen buscando coima, que se paran afuera de la discoteca donde saben que la gente va a manejar después de haber tomado, que no van a pasar control de alcoholemia y que van por ese dinero. Mal ambos, el que corrompe y del que da la coima. Pero en este caso, ¿cómo evitar los excesos, las interpretaciones erróneas? Yo no tengo DNI, hola, su DNI, no lo traje a la comisaría. Claro, la idea aquí es, digamos, que la policía tenga más horas para poder trabajar una vez que ya ha dejado claro que esa persona a la que se está deteniendo, a la que se está haciendo el control de identidad, es sospechosa de haber participado o de estar a punto de participar en un acto delictivo. Ese es el marco en el que se tiene que mover la policía. La sospecha tiene que ser una sospecha real, digamos. Una sospecha criminal. Exactamente. Y nos lo dice el abogado Roberto Pereira comentando un poco esta ley. Después hablamos también sobre el decreto de expulsión, que te lo voy a mostrar en detalle. Pero primero vamos a escuchar al doctor Pereira refiriéndose a esto del control de identidad y el marco en el que tiene que actuar la policía, porque no es poca cosa. Ahora se podrá hacer este control de identidad con retención física de la persona si es extranjera hasta por 12 horas. Eso es lo nuevo en la norma, pero mira este punto de vista desde el derecho. La modificación está básicamente orientada a conceder un plazo mayor que al establecido, que eran 4 horas, sin diferenciar si era un ciudadano peruano o extranjero. Ahora se está autorizando a que ese plazo, en el caso de extranjeros, sea de 12 horas. ¿Cuál es ese plazo? ¿A qué supuesto se aplica? Ese plazo se aplica al supuesto de que en el lugar donde se requiere identificación a las personas no sea posible identificarlas con un suficiente nivel de certeza, entonces se conduce a la persona a la dependencia policial para que pueda ser identificada. Todo ese proceso como máximo puede durar 4 horas hasta antes de la modificatoria. A partir de esta modificatoria, tratándose de extranjeros, ese plazo puede durar hasta 12 horas. Puede haber alguna justificación en la medida en que, en el caso de extranjeros, se pueda requerir información a migraciones, se necesite cruzar información y eso pueda demandar un poco más de tiempo. Ahí estaba entonces el doctor explicándote esto. Me decía también en esta conversación que tuvimos que efectivamente este control de identidad para el que se están ampliando los plazos se tiene que hacer por esa sospecha criminal. La policía tiene que verbalizar a la persona que es un sospechoso para que pueda proceder con este tiempo, ¿no? Claro, no me preocupa las situaciones para los extranjeros porque sí se sabe por qué se demora tanto, ¿no? Porque cruzar información con otros países, con sus sistemas de identidad, etcétera, demora mucho más. Pero me preocupan los excesos que pueda darse con peruanos, porque lamentablemente lo hemos visto muchas veces. Y ahora la norma abre la puerta a que estaba en actitud sospechosa, estaba manejando de manera temeraria, seguramente como no sé que esa persona está de repente mirando para cometer un delito, si se me pierde la dirección, no sé, manejo en duda. ¿Cómo no sé que me van a detener, que van a revisar mi vehículo y que no voy a ser objeto de un exceso? Por error de interpretación en la norma. Eso está, diríamos, en esta medida también se abre un escenario para que se pueda cometer algún tipo de abuso policial. Eso está. Eso te diría, es imposible erradicarlo, lo que se tiene es que reducir al mínimo, digamos, la incidencia de estos casos de abuso policial, pero se está precisamente dándole más herramientas a la policía, más poder a la policía para que tenga un control efectivo sobre los extranjeros. Hay algunos problemas con los plazos sobre los que esta norma no va a poder resolver nada. Por ejemplo, si tú quieres saber antecedentes penales de un extranjero, es un trámite que demora 1 mes y medio por migraciones.
Ese tipo de, digamos, brechas, de plazos amplísimos tendrían que poder recortarse, pero ya no dependen solamente del gobierno peruano. El gobierno hace en la medida de lo que, digamos, tiene bajo su control, y en este caso es dar más horas a la policía para que verifique por lo menos la situación de ¿entró legal, entró de ilegal este detenido? Por cierto, reiterar nuestra pregunta hoy día para que todos puedan participar. Ponemos el QR en pantalla de manera más grande para que todos puedan escanearlo y contestarnos. ¿Está de acuerdo con que la PNP intervenga sin orden judicial ni fiscal? Ojo, esto va a peruanos y a extranjeros. Exacto. No es que solamente aplica para aquellos que no son peruanos y que no tengan DNI. ¿Está de acuerdo con que la PNP intervenga sin orden judicial ni fiscal? Hemos hablado del auto. ¿Esta orden también permitiría que entren a mi domicilio si se sospecha que hay una actividad criminal dentro de mi casa? No tiene que ver con domicilios. En este caso se habla solo de un control de identidad de una persona que está en la vía pública. Ok. ¿Ya? Pero diríamos, sabemos que, por ejemplo, en distritos como San Juan de Lurigancho o San Martín de Porres, ahí sí, el derecho de inviolabilidad del domicilio, nadie puede entrar a tu domicilio sin una orden judicial. Ese derecho está levantado en las zonas declaradas en estado de emergencia. Esto solo habla para una persona que esté en la vía pública y que pueda ser intervenida. Ahora hasta su vehículo puede ser revisado. En caso, por ejemplo, de un vehículo menor, también motocicleta podría ser parte de esta norma. ¿Qué dice, Lore, amigos todos, el decreto sobre expulsiones de extranjeros publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano? En este caso, la norma, ya la había adelantado también el gobierno, tiene que ver con, decreta, digamos, la expulsión inmediata, la figura, pero la pongo entre comillas porque solo aplica para extranjeros que hayan cometido delitos menores con penas de entre 4 y 10 años. O sea, delitos que no son sicariato, extorsión, trata de personas. Estamos hablando más o menos robo simple, lesiones leves, lesiones graves, porque son hasta 8 años. Exacto, quizá estafa también podría estar dentro de ese grupo de delitos. Estos extranjeros podrán ser expulsados si cumplen 2/3 de su pena. Por ejemplo, homicidio culposo por también. por lesiones, 5 años de condena efectiva. Cumples 3 años, 3 meses, el gobierno peruano puede autorizar o puede pedir tu expulsión. Ya no terminas de cumplir tu condena en el Perú, eres expulsado. Pero no aplica, y ahí está el segundo punto, en este punto que te estoy dando del decreto sobre expulsión, no aplica para los delitos que en realidad son los delitos que más preocupan, los que hacen noticia, los que terminan generando esta situación de temor en la ciudadanía. Trata de personas, sicariato, explotación sexual. Crimen organizado. Crimen organizado, ¿no? Así está la situación. Finalmente, también en este decreto se habla de penas de 4 a 6 años para la figura del coyote, para la figura de aquella persona, peruana o extranjera, que facilite el reingreso o el tránsito ilegal de migrantes, ¿no? Los llamados coyotes también entran en esta figura del decreto publicado. Es importante porque se da una pena a esta figura coyote, aquel que te facilita, te cuida para que pases de un país a otro, para que entres y pases la frontera de manera ilegal, de manera clandestina, que son redes de trata de personas al final del día, que a veces incluso hasta secuestran o se roban a los niños, a las mujeres que están en estos pasos fronterizos de manera tan precaria. Sí, también se aumentan penas para alguien que haya sido expulsado del país y reingrese de manera ilegal, con penas de hasta 4 años y de hasta 6 años en algún caso agravado. Y también utilizar documento falso para ingresar al país. Todo eso se está regulando en este último decreto. ¿Y en ese decreto hay alguna precisión vinculada a, ok, se les expulsa de manera automática, se les expulsa a dónde? ¿A su país de origen? ¿A una frontera, sea la norte, sur? No hay ese detalle, pero siempre la expulsión, digamos, por defecto, tiene que ser al país de origen, digamos, ¿no? En ese caso es así como funciona la situación. Por ejemplo, esta norma coincidía con el doctor Pereira en que no es quizá la norma que tiene mayor sustancia. Esta norma te genera esta figura de la expulsión inmediata, pero
todavía tienes que cumplir una condena en el país. Y no aplica para los casos, si quieres, más graves o los casos de los que la mayoría de peruanos están enterados, ¿no? Casos de sicariato, extorsión. Y no resuelve el problema de aquellos que no tienen sentencia, porque si nos vamos a las cárceles, seguramente hay muchas personas en estos momentos extranjeras, sin sentencia, con penas cuyo delito no llegaría a los 10 años, es decir, que aplicarían para esta norma. Pero hasta que tengan sentencia, pueden pasar 5 o 6 años, una sentencia firme que pueda ser aplicable. Entonces, de repente, la figura hubiera sido más potente si no hablábamos de personas que ya tenían sentencia, sino que el delito por el cual iban a ser procesados era ese que tenía esa figura y estaban en una detención preventiva. Tal cual, Lore. Vamos a escuchar la mirada legal del doctor Pereira sobre este decreto de expulsiones publicado hoy en el Diario El Peruano. El Estado puede flexibilizar esa regla en función del tipo de delito que se cometa y efectivamente puede establecer que a los 2/3 de la condena o al tercio o a la mitad la persona tenga que ser expulsada del país. La pregunta es si el resto de la pena tendrá que ser cumplida en su país o no, ¿no? Cuando estamos en contextos de modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal, cuando hay estos contextos de demanda por seguridad ciudadana, lo que suelen hacer los gobiernos es implementar medidas demagógicas, ¿no? Medidas que solamente estén orientadas a calmar un poco la situación y no realmente a solucionar los problemas, ¿no? Entonces yo creo que esta medida tendrá que ser mejor explicada para ver cuál va a ser el impacto, ¿no?, en el problema de inseguridad ciudadana que estamos teniendo en este momento, ¿no? Claro, allí dejaba también la mirada de que se puede estar legislando eso sin mucho fondo, quizá con una vocación demagógica en este caso, pero sí quizá podría haber un beneficio de, por ejemplo, una población extranjera encarcelada actualmente a la que podría aplicársele esta situación de: ok, ya cumpliste 2/3 de tu condena, empiezo a sacar del país, digamos, a población penitenciaria. Claro, la cosa es cómo va a ser la coordinación con el país, en este caso de destino. Y la cosa es que si nos ponemos a mirar, porque esa estadística la tiene el INPE, esa estadística la podrían facilitar tranquilamente, se supone que la debería tener el Ministerio del Interior también. Tendrían que explicarnos actualmente cuántos extranjeros presos en el Perú tienen sentencia. No están en prisión preventiva, no están esperando, o ya en segunda instancia, si hubo apelación, sea de la fiscalía o sea de la persona acusada. Para saber, en todo caso, en una primera ola de expulsiones, cuánta gente aplicaría, porque si nos van a contestar que aplica nadie, porque entendemos que en nuestras cárceles más del 60% de la población penitenciaria, peruana y extranjera, no tiene sentencia, ¿de quiénes estamos hablando? Ahora, también esta norma pone el foco en las autoridades de justicia, en los jueces que ordenan expulsiones. Ya te comentaba, un proceso de expulsión puede tomar 45 días, digamos. En este caso, ¿serán más cortos esos plazos? ¿Cómo se procederá con eso, no? Hay una sobrecarga que se le puede estar poniendo al Poder Judicial. ¿Están los jueces preparados, digamos, para hacer viable este tipo de normas publicadas? La idea es que sí, ¿no? Y Lore, te decía, veíamos en este caso a Palacio de Gobierno empezando a emitir normas para el control del delito, sobre todo el delito extranjero. La Fiscalía de la Nación estaba pendiente de decir también cuál es su aporte en este estado de emergencia. ¿Qué están haciendo los fiscales para lograr bajar los índices de criminalidad? Ayer, megaoperativo de fiscales. 450 fiscales en las calles de Lima en la noche, principalmente llegando a hoteles a verificar situaciones delictivas en esos lugares. Se aparece la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, como para dar el balance, y nuestra compañera Vanessa Sánchez le lleva los cuestionamientos, la crítica, digamos, que hay a estos fiscales. Fue muy interesante ver, digamos, en este caso a la Fiscalía diciendo: aquí estoy también, ¿no? Incluso con un detenido que te voy a contar en breve, esto de un tratante que cayó, se fugaba por los techos, pero fue detenido.